Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta nueva clase de historia. Conmigo, la profe Dani, estamos abordando el contenido de sexto básico y ya estamos en la unidad 3. Hemos avanzado mucho, tú y yo, así que estoy muy contenta por eso. Y bueno, gracias por tomarte nuevamente unos minutos de tu día para aprender algo muy interesante. Hoy día vamos a hablar sobre un contenido que a mí me gusta muchísimo porque es de la vida cotidiana de las personas como yo, como tú, pero que vivieron hace 100 años atrás, más de 100 años. Vamos a interiorizarnos un poco sobre cómo vivían, dónde vivían en medio del apogeo del oro blanco, del salitre, este recurso que nosotros comenzamos a explotar y comenzamos a vender hacia otros países durante 1880 a 1930 con mucha fuerza, y vamos a ver en qué influyó este sistema económico para los chilenos que trabajaban de él. Así que antes de comenzar sobre esta clase, que es la parte 2 de este ciclo del salitre que ya comenzamos a revisar anteriormente, antes de comenzar me gustaría mucho que te ubicaras en un lugar cómodo, en un lugar silencioso de tu casa, que tengas algún cuaderno para tomar apuntes, porque eso siempre es muy importante por si quieres buscar alguna información después, quieres registrar alguna fecha o algún nombre importante. Es bueno que tengas eso a mano. Recuerda también que si quieres volver a ver esta clase o cualquier otra, o quieres ver cualquier clase de otra asignatura, ingresa a las redes sociales de Aprendo Libre, al canal de YouTube, para que puedas encontrar todo el material que hemos dispuesto para ti, para que sea un aporte en tu proceso de aprendizaje. Así que, ¿te parece que comencemos? Ok, vamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a conocer las principales características de las oficinas salitreras y su forma de vida, ¿ya? ¿Qué es una oficina salitrera? Lo vamos a descubrir hoy día, y vamos a descubrir también cómo vivía la gente que se encontraba en estos lugares, ¿ok? Vamos entonces. Hoy te quiero proponer hacer algo muy desafiante. Quiero que, como vamos a hablar de las oficinas salitreras y la vida que se llevaba en estos lugares, quiero invitarte a hacer una maqueta de la oficina salitrera. Yo ya hice la mía, te la voy a mostrar al final de la clase, pero quiero que sepas que no vas a necesitar materiales difíciles de encontrar. Si tuvieras un blog, ¿sí?, en tu casa, eso va a servirte muchísimo, porque con eso puedes hacerlo todo. De hecho, con eso más lápices de colores, pegamento y tijeras, puedes construir tu maqueta, para que después te sirva para explicarla a tu familia. Incluso la pueden armar juntos y van a ir aplicando de inmediato lo que yo te voy a contar la clase de hoy día. Así que avancemos. Vamos. ¿Cómo eran las oficinas salitreras? Pero antes del cómo eran y cómo vivía la gente acá, te voy a contar un poco qué es una oficina salitrera, o qué era a comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX. Bueno, como te comenté, estamos hablando del salitre, que es este recurso que exportamos durante este periodo y que se ubica las vetas para extraerlo en el desierto, en la zona del norte grande de nuestro país, que luego de la Guerra del Pacífico nosotros obtenemos estos territorios, nos adjuntamos Antofagasta y Tarapacá, y Chile toma posesión de las minas o los lugares de extracción de salitre, ¿ya? Por lo tanto, estos lugares se ubicaban en pleno desierto, en la pampa de nuestro país, en el desierto más árido del mundo. Y hoy en día, si tú quisieras ir a ver estos lugares, puedes ir con tu familia, puedes tomar un auto, una camioneta, y vas a tardar un par de horas. En 1900 no era así, trasladarse era muy difícil, la única forma era tomar ferrocarriles, trenes. Por lo tanto, la gente que tenía que trabajar en las salitreras debía quedarse a vivir ahí, ¿ya? Porque era muy difícil trasladarse a otros lugares, más desde el desierto. Por lo tanto, las oficinas salitreras eran eso, eran lugares en los cuales la gente trabajaba, pero también la gente vivía y hacía todo su cotidiano en el entorno de este lugar de trabajo, ¿ya?
Entonces, esto eran las oficinas salitreras, y durante este periodo de 1880 a 1930, que son 50 años en donde el salitre se exporta demasiado y le hace ganar muchos dividendos a Chile, habían decenas de salitreras en Antofagasta y Tarapacá. Habían muchísimas, ¿ya? Y la gente se trasladaba, mucha población se trasladó hacia estas salitreras desde el sur del país, para buscar cumplir sus sueños, lograr una mejor calidad de vida, pero esto no se cumplió en la mayoría de los casos. Ya, avancemos. Mira, te voy a mostrar esta infografía que nos muestra qué era lo que constituía una oficina salitrera durante este periodo. Mira, observemos. Quiero que que ubiques la plaza principal, que es el único lugar verde de la salitrera en realidad. Si buscas un foco verde, esa es la plaza principal. Entonces, esta salitrera tenía un foco principal, que era la plaza, y alrededor de la plaza se ubicaban importantes edificios que contribuían al funcionamiento de este lugar. El teatro, que era un lugar de esparcimiento. La casa del dueño de la salitrera, que estaba en este sector, la casa del administrador de la salitrera también, porque eran personas claramente el dueño tenía el control total y el administrador tenía mucho poder. La pulpería, que yo te voy a explicar más adelante en qué consiste la pulpería. Una piscina que servía para que se pudiera capear un poco el calor tremendo de esta zona. Recuerda que en el desierto las temperaturas son extremas de noche, frío, pero mucho calor durante el día. Por lo tanto, esa piscina contribuía un poco a aliviar este calor sofocante. Una escuela, pero esto no estaba en todas las salitreras. Habían salitreras que no tenían escuela, porque durante este periodo muchos niños trabajaban, ¿ya? Desde los 8 años, cuando el papá de la familia fallecía en labores de trabajo o en cualquier situación, quien tomaba como el cargo de trabajar era el hijo desde los 8 años. Por lo tanto, la educación, si bien hemos ido revisando que desde 1850 comienzan a emitirse decretos para que la gente comience a estudiar y comience a ir al colegio como tú vas al colegio siempre de forma habitual, en este periodo no era así, ¿ya? Por lo tanto, la escuela no existía en todas las salitreras. Existía también un hospital, pero vuelvo a lo mismo, la salud no era para todos los trabajadores. Debo destacar que, según historiadores como Gabriel Salazar, se estima que habían 4.000 accidentes al año, y de esos 4.000 accidentes, 2.500 terminaban en un resultado fatal o en discapacidades. ¿Por qué? Porque no existía una cobertura de salud para los trabajadores como actualmente sí existe. No sé si tú sabes que, por ejemplo, si tus papás trabajando se enferman o tienen alguna lesión, pueden tomar licencia y descansar en su casa. En este periodo no era así, ya ni siquiera existía una atención primaria urgente cuando sufría el accidente el trabajador, no, pero existía el hospital, ya. Existía también iglesias en las salitreras y las casas habitaciones de los obreros. Y si tú te fijas, en la parte superior de la imagen vemos la zona de trabajo, en donde se ubica también un ferrocarril que llevaba todo el recurso hacia las zonas de la costa para poder venderlo, ¿ya? Este ferrocarril estaba a disposición de las personas de la salitrera, pero los trabajadores no podían pagar ese precio. Por lo tanto, estaba disponible para quienes podían, que eran los administradores o los dueños. Entonces, avancemos, revisemos cómo eran las casas de los trabajadores durante este periodo. Piensa en tu casa, piensa cómo es tu casa, que probablemente tiene habitaciones, vives tú y tu familia, quizás es un lugar muy acogedor. Por ejemplo, en mi casa es un lugar acogedor, no tengo frío, cuando hace calor me protege del calor, puedo disfrutar aquí el tiempo con mi familia, es un lugar agradable. Pues bien, la casa de los trabajadores durante el periodo del salitre en las oficinas salitreras no eran de esta forma, ¿ya? Las casas estaban construidas con materiales que no protegían a los trabajadores de las inclemencias del desierto. No había alcantarillado, no había agua potable, y eso, imagina en tu casa estar sin agua potable.
Imagina lo tremendo que es estar sin alcantarillado, ¿ya? Y sus casas, bueno, no estaban adaptadas. Por lo general estaban construidas con los residuos del proceso de transformar o de extraer del el caliche, el salitre. Por lo tanto, eran bastante pobres, eran bastante de pocos recursos estas casas, y en algunas salitreras existía la diferenciación de que a las personas solteras, a los hombres solteros, se les ubicaba en habitaciones, y a los hombres que eran casados con familias se los ubicaba en casas que tuvieran más habitaciones. Pero lo recurrente es que en una pura casa a veces existían o convivían muchas familias, ¿ya? Que aún existen testimonios que cuentan que aún abriendo la puerta y las ventanas que tuviera la casa, jamás podían terminar de refrescarse un poco del calor del desierto, ¿ya? Como no existía las condiciones básicas y estaban en hacinamiento, estos lugares eran un nido de enfermedades, tuberculosis, etc. Y como no existían esta cobertura de salud de la que hablamos hace unos momentos atrás, existía mucha mortalidad en los niños. Por ejemplo, de nacimiento hasta 2 años, muchos niños fallecían porque las condiciones no eran aptas para vivir, ¿ya? Nadie estaba aquí porque quisiera, eso debemos tenerlo muy claro. Los trabajadores y sus familias no tenían raíces en estos lugares. Claro, muchos se trasladaron y tuvieron sus hijos, pero no su origen no era en esos lugares, porque esos lugares crecieron con esta extracción del salitre. Estaban ahí básicamente porque buscaban una buena situación para su familia, o porque eran engañados. Durante este periodo, los dueños de las salitreras enviaban a sus emisarios al sur del país, por ejemplo, a buscar personas que quisieran trabajar. Les ofrecían muchas cosas, les decían que les iba a ir de maravilla, que les iban a pagar bien, etc. Y eso no ocurría. Y si las personas decían, ok, ¿sabes qué? Esto no era parte del acuerdo, yo me quiero devolver, no existía recursos para que esas familias pudieran devolverse a sus lugares de origen. Por lo tanto, se debían quedar aquí a aceptar las condiciones de los dueños de las salitreras, lo que era muy tremendo. Y de eso hay registro, ya que hay muchos trabajadores que hicieron sus denuncias a comienzo de siglo. ¿A qué voy con todo esto? Que debemos tener claro que la vida dentro de las salitreras no era fácil, era una vida muy compleja para los trabajadores, ¿ya? Mira, quiero que leamos este texto. Yo lo voy a leer, tú espero que lo leas en tu casa. Campamentos mineros en la árida pampa, sus casuchas a menudo constituidas con pedazos del mismo desierto y techadas con zinc, les daba poco o ninguna protección contra las temperaturas extremas por las que el Norte Grande es famoso. Sin agua potable y siquiera alcantarillado, los mineros y sus familias sucumbían fácilmente a las siempre presentes enfermedades epidémicas o tuberculosis, ¿ya? Lo que te hablaba antes, las condiciones para los trabajadores en las salitreras no eran aptas, ¿ya? Ni en la vida cotidiana con la familia, ni en el trabajo. Trabajaban 14 horas, muchas veces 12 horas. En la actualidad, pregúntale a tus padres cuánto trabajan diario. Yo o cualquier persona trabaja por lo general 8 horas diarias, ¿ya? Respetando una hora del almuerzo, sin trabajar. Mucha gente no trabaja los fines de semana, ¿ya? Pero durante este periodo trabajaban 14 horas, o sea que solo les quedaba el tiempo para poder dormir, levantarse y volver al trabajo. Y sumado a que no había ningún tiempo de esparcimiento, ningún lugar dentro de la salitrera que les permitiera distraerse, ¿ya? Cuando tienes que pensar que estos lugares estaban en medio del desierto, no había nada alrededor, no había nada, era solo desierto, desierto y más desierto. Por lo tanto, eran lugares bastante desoladores, y según los registros de la época,
Si bien yo te comenté que habían accidentes que provocaban la mortalidad de los trabajadores junto con las enfermedades por las pocas condiciones de salud y de salubridad en general de la vida, hay muchas muertes, por lo menos 250 por año, de suicidios de trabajadores. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida de ellos en estos lugares no eran óptimas, a pesar de que tenían todo lo necesario. Según el dueño de la salitrera, eso no era así, ¿ya? Porque no se reunían las condiciones básicas para que una persona pudiera vivir de forma tranquila. Avancemos, entonces. Estos centros, estos asentamientos, ¿cómo generaban o cómo le facilitaban a las personas la comida diaria, los recursos para vivir el día a día? Así como, por ejemplo, cuando tú te levantas y tienes que ir a comprar el pan con tu familia, o quieres comprar, o tu mamá te dice, ok, necesito que vayas a comprar algo para el almuerzo, ¿sí? O van en familia a la feria. ¿Cómo se abastecían estas familias en medio del desierto? El dueño de las salitreras establecía en este lugar una pulpería. ¿Sabes lo que es una pulpería? En lo que tú estás viendo en la imagen. Esa imagen corresponde a la pulpería de la oficina salitrera María Elena, y era un lugar en el cual era como un negocio en donde existía todo lo que necesitaban las familias. Pero algo muy interesante que ocurría durante este periodo era que a los mineros se les pagaba en fichas, ¿ya? No les daban su sueldo, no les decían, ok, su sueldo es tanta plata, usted gástelo como estime conveniente. No, los mineros eran retribuidos por su trabajo con fichas, y estas fichas, en el único lugar en el cual podían comprar era en la pulpería, que era del dueño de la salitrera. Por lo tanto, todo lo que el dueño les pagaba a sus trabajadores, ellos finalmente lo terminaban gastando y entregándoselo de vuelta a el dueño de esta oficina salitrera. Por lo tanto, era bastante triste porque él tenía el monopolio de la compra y venta, y por otro lado, él se aseguraba de que fuera así, de que solo le compraran a él. Una forma de organizar estas oficinas salitreras en lo que respecta a la normalización, el establecimiento de normas dentro para los trabajadores, era una policía que los dueños instauraban y ponían a funcionar, que eran los serenos, ¿ya? Los serenos se fijaban que las personas compraran en el lugar que era el establecido, la pulpería. Por otro lado, estas fichas no servían para que las personas pudieran ir a comprar a otros lugares, ¿ya? Por lo tanto, era bastante compleja la situación para ellos. Sigamos revisando. Mira, por ejemplo, acá podemos ver un vale de la pulpería de la oficina salitrera Vergara, y si tú te fijas, este vale correspondía para cambiar por carbón. O sea que al trabajador no le pagaban en dinero, le pagaban en vales o en fichas, que eran que esta es la ficha de la oficina salitrera Collazur. Por lo tanto, el minero nunca fue dueño de la ganancia de su trabajo. La ganancia de su trabajo seguía controlada por el dueño de la salitrera. Mira, leamos aquí un pequeño texto que nos va a retratar mejor lo que yo te estoy hablando. Aquí está: a nuestro juicio, la expoliación del trabajador, la exacción de sus dineros. Dejemos a un lado el atentado contra la libertad del trabajador, la tiranía de obligarlo a comprar allí y solamente allí. ¿Por qué? Porque las fichas solo servían en ese lugar. Económicamente nos parece una esclavitud sin nombre. Es hacer entrar por el mesón de la pulpería lo que se paga por la caja de la oficina, ¿ya? O sea, lo que el dueño le entregaba al trabajador, la plata que él sacaba de su bolsillo para pagarle al trabajador, después el trabajador se la devolvía a través de la pulpería y el dueño la volvía a meter a su bolsillo, ¿ya? Con esta diferencia, que lo que se paga bien ganado está, o sea que cuando el dueño le pagaba al trabajador, esa plata era bien ganada porque el trabajador se esforzaba y muchas horas trabajando, y lo que se vende adolece de fraudes y recargos exorbitantes.
para usar una forma sencilla, diremos que esta rotación del dinero se produce así. El salitrero da 5 con la mano derecha y recoge 6 con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque cuando él le pagaba al trabajador, después el trabajador con esas mismas fichas iba a la pulpería que era del mismo dueño y le compraba a él, pero esos productos tenían valores muy altos. Finalmente el dueño de la salitrera era dueño casi de la libertad de las personas. ¿Qué pasa con estas salitreras desde 1930, cuando los alemanes descubren que hay un salitre sintético que es mucho más barato y que tiene las mismas condiciones, sirve para lo mismo que el salitre natural? El precio del salitre disminuye, las oficinas comienzan a cerrar, comienzan a vender todo lo que se puede vender de las oficinas salitreras y van quedando como pueblos fantasmas en medio del desierto, ¿ya? Así como tú ves en la foto, imagina esto poblado totalmente, pero ahora en la actualidad se mantienen así como lugares totalmente abandonados. Incluso hay algunas salitreras de las que solo nosotros tenemos o sabemos que estuvieron en esos lugares, se estableció ahí una comunidad de trabajo. ¿Por qué? Porque existen solo los cementerios. Y estos pueblos fantasmas, recuerda que existían decenas en Antofagasta y Tarapacá, por lo tanto hoy están regando el desierto de Chile. Hoy en día también algo muy interesante que ocurre con esto es que son patrimonio, ¿ya? Son cuidados por el Estado, se pueden visitar, como por ejemplo Humberstone, que era una de las salitreras en las que se decía durante la época que tenían mejor calidad de vida los trabajadores, o como por ejemplo Chacabuco. Son lugares a los cuales tú puedes ir a visitar con tu familia, puedes darte cuenta cómo eran las casas en las que vivían los trabajadores, cómo eran los teatros, cómo eran las casas en las que vivían los dueños. ¿Ya? Vamos a leer un testimonio de una persona que se tuvo que ir de las salitreras cuando comenzaron a cerrar, para comenzar a cerrar un poco esta clase, porque si bien yo te he hablado de las duras condiciones que tuvieron que enfrentar los trabajadores durante este periodo para poder sobrevivir, en una época en la cual el Estado no se hacía cargo socialmente de las personas, una época en la cual los trabajadores no tenían seguros, no existían seguros de accidente ni de ningún tipo, porque cuando las salitreras comenzaban a cerrar no existía un seguro o una indemnización, no existía nada para ellos, ni de parte del trabajador ni de parte del Estado. Vamos a leer este testimonio que quizás nos muestra otra cara de esta realidad tan difícil. A fines del 50, la gente comenzó a emigrar a otros lugares. Lloraban cuando se iban, porque allí no se sabía quién era empleado y quién era obrero, porque el trabajador después de las 6 o las 7 de la tarde se le veía de terno y corbata por la plaza. Pero el progreso fue inminente y todos se fueron. A mí me daba pena ir al lugar y observar cómo está, incluso ir a ver la casa donde yo viví. Tengo muchos sentimientos, porque allí encuentro a algunos amigos de entonces y cuando me ven se les corren las lágrimas, a ellos y a mí, manifiesta. Pese a los esfuerzos por recuperar las instalaciones de Humberstone, el sentimiento pampino se ha ido perdiendo, pero el pampino viejo uno no se lo saca, lo lleva metido en la sangre. El pampino es pampino nacido en la pampa. Este es un testimonio de un caballero que nació en Humberstone y que luego, cuando comenzaron a cerrar las salitreras, se tuvo que ir. Y él, en realidad, si bien yo te dije en un momento de esta clase que la gente no tenía raíces en este lugar, porque llegaban a trabajar a estos lugares que crecían junto con este desarrollo y esta exportación del salitre, no solamente chilenos, sino bolivianos, peruanos, argentinos. Durante un periodo, el 20% de la gente que trabajó aquí era extranjera. Fueron estableciéndose, fueron creando este sentimiento pampino, este sentimiento de identidad que los comenzó a unir. Por lo tanto, esta persona, que es lo que menciona, que si bien se fueron, y en la actualidad, por ejemplo, Humberstone, que es un lugar turístico en donde se hacen actividades cada año, él ya no va porque le recuerda esta pérdida de el lugar en el cual él creció, en el cual él nació.
Por lo tanto, si bien nosotros podemos hablar de lo crudo que era la vida, también esta vida generó identidad en muchas personas que se desarrollaron durante este periodo en esos lugares. Así que vamos a ver la última parte de nuestra clase, que tiene que ver con el que aprendimos hoy. Yo te voy a mostrar la maqueta que hice para que tú te puedas inspirar y la puedas hacer en tu casa. La tengo aquí lista. Puse salitreras de Chile porque todas tenían la misma organización. Si tú te fijas, es el cartón piedra. Fui revistiendo con cartulinas y retazos de cartulinas que tenía. ¿Y qué es lo importante que tenemos acá? Las características de una salitrera. Entonces, la pulpería, ¿sí? El lugar en donde los habitantes podían abastecerse. Escuelas que no existían en todas las salitreras. La plaza central, una piscina que podían ocupar para capear un poco el calor, el teatro, el hospital, la casa del dueño y casas más grandes y más casas grandes que correspondían, por ejemplo, a los administradores del lugar, a personas que tenían cargos altos dentro de las oficinas, y las casas de los trabajadores, que eran cientos, ¿ya? Esta escala, yo puse pocas, pero en realidad si volvemos a revisar planos de las salitreras te vas a dar cuenta que son muchísimas las casas de los trabajadores, porque eran muchísimos, ¿ya? Y la zona de trabajo en donde se destaca, por ejemplo, el ferrocarril, que era el transporte que se utilizaba para llevar el salitre y para transportar a los dueños o a la gente que tenía cargos más altos de las oficinas salitreras. ¿Por qué? Porque ese valor del pasaje para los trabajadores se cobraba un valor más alto que ellos no podían pagar, porque recuerda que ellos recibían su sueldo en fichas o en vales que podían cambiar en la pulpería. Así que esto es lo que tú puedes hacer para explicar esta clase, para corroborar que la aprendiste, para compartir la información con otras personas. Estos lugares marcan la historia de nuestro país, la historia de los trabajadores de nuestro país. Es una historia que no podemos dejar olvidar. El sufrimiento de esas personas fue marcando un poco la identidad de los mineros, el esfuerzo, ese ímpetu por trabajar, esa fuerza. Así que no dejemos que esta parte de nuestra historia se vaya, se olvide. Debemos mantenerla siempre por todas las personas que sufrieron y tuvieron que adaptarse a esta forma de vida. Así que yo espero que esta clase te haya servido. Espero que nos encontremos una próxima vez. Y vamos a seguir revisando en las próximas clases el contenido de la tercera unidad. Yo te dejo, que estés muy bien, que tengas un hermoso día. Chao.